el tema 4 de control por realimentación del estado, una vez ya visto el modelado mediante espacio de estados o representación interna que llamamos. Recordad, creo que hemos visto hasta aquí, vamos a recordar la idea. Tenemos un modelo matemático, un sistema con entradas y salidas, y que por dentro, en vez de GDS, teníamos este modelo expresado en diagrama de bloques o con las ecuaciones, que de forma compacta lo interpretaremos así. Tenemos las entradas y las salidas, como siempre hemos trabajado, pero por ahí en medio hay alguna señal vectorial. O sea, muchos valores en paralelo que son los estados. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a realizar primero un diseño de controladores que consiste en suponer que esas variables intermedias llamadas estados son medibles y de manera que un controlador, a partir de todas las referencias de aquello, fijaros que hay P, de aquello que queremos para las salidas y a partir de la medición de los estados, que no tienen por qué coincidir por el número de salidas, deciden todas las acciones de control, que tampoco tienen que coincidir ni con el número de salidas a controlar, ni con el número de estados supuestamente medibles. Una vez resolvamos este paso, veremos qué hay que elaborar, qué hay que poner para conseguir lo que realmente es factible, que es suponer que aquello que queremos controlar es lo que medimos, no esas variables internas abstractas llamadas estados. ¿Vale? Bueno, de momento estábamos resolviendo esto. Vamos a ver. Estuvimos viendo que la idea era llevar a cabo esto. ¿Me podéis decir exactamente hasta qué transparencia vimos? Porque la verdad que he tenido muchas clases toda la semana y ahora tengo un poco de confusión. ¿Hasta qué transparencia exacta vimos? Yo lo último que tengo apuntado es asignación de polos en bucle cerrado. Aquí, ¿no? Vale, gracias, ¿eh? Bien, lo que comentaba entonces, la idea del controlador sería esta. Recibe como mediciones los estados y toma la decisión de las acciones. ¿Cómo realiza ese cálculo? Bueno, pues proponemos una ley de control fija, muy similar a la de los PIDs, que tendría esta pinta. U igual a K sub R, que sería una matriz por el vector de referencias, menos K, que sería otra matriz, por todos los estados. Estuvimos viendo que cada columna de estas que hay aquí indicadas hace referencia a el conjunto de M acciones de control. ¿De acuerdo? Bueno. La estructura de esto, yo creo que eso sí que lo indiqué, es similar a la de un PID, si os fijáis, o a la de un controlador P con ponderación de la referencia, donde teníamos que U era igual a KP por el error. Si el error lo ponderábamos, era U igual a KP por B por referencia menos la salida Y. ¿Vale? Esto sería el KP por B y esto sería el KP, el equivalente. Lo que pasa es que estos son todo matrices ahora, no son dos escalares. Bueno, vimos que al sustituir esa acción de control por la definición que hemos propuesto para el controlador, nos quedaba que el estado ahora ya no dependía del propio estado, la derivada del estado ya no dependía del propio estado con la matriz A, sino con esta nueva matriz A menos BK, y que el objetivo era calcular esta matriz K y por otra parte calcular esta matriz KR. Para la matriz K teníamos dos opciones, asignación de polos u optimización. ¿Vale? Y luego para la matriz KR, luego veremos que hay otras opciones para evitarla, pero inicialmente su objetivo va a ser que la salida siga a las referencias y más adelante veremos que esto lo podemos conseguir sin necesidad de la matriz KR y la matriz KR la utilizaremos a modo de ponderación de la referencia para que este seguimiento sea sin mucha sobreoscilación, igual que estaba el factor de ponderación B en los controladores PID. ¿Vale? Bueno, la idea es diseñar esto, simular y volver al paso 1 si fuera necesario para asignar otros polos o buscar otra optimización o buscar otra KR. Bueno, la función de transferencia en bucle cerrado entre la referencia y la salida con el controlador tiene toda esta pinta, donde vemos que al final la ecuación característica viene dada por esto, como ya hemos comentado, A menos BK, sus valores propios fijan la dinámica en bucle cerrado, y la ganancia estática, ahí es donde aparece, una vez ya fijada la matriz K, ahí es donde aparece KR. El objetivo de KR será conseguir que toda esta matriz sea la identidad. Si esta matriz es la identidad, significa que la salida en régimen permanente acabará en el mismo valor que la referencia. Bueno, si la matriz A y B es controlable, o si provocamos que sea controlable gracias a la transformación del modelo a una realización mínima,
podemos decidir arbitrariamente los valores propios de A menos BK. Y podemos asignar la dinámica de todos los estados, que era una cosa que ya habíamos comentado. ¿Vale? Bueno, entonces, la forma de diseñar mediante asignación de polos consiste en decidir los n valores propios deseados para esta matriz y finalmente resolver esta ecuación característica. Nosotros necesitamos que K nos lleve a que los valores propios son unos determinados. Claro, los valores, o sea, los polos del sistema son unos determinados. Eso se puede representar así. Esta ecuación, cuando yo la igualo a 0, que es la ecuación característica, evidentemente, por la forma en la que está escrita, los valores de S que anulan este polinomio son justamente lambda sub i, claro. ¿Vale? Pues bueno, planteando esta ecuación se despeja. Lo que va que hay un comando en MATLAB que ya comentamos que nos hace esto directamente. Entonces teníamos que estudiar para la asignación de polos dónde poner los polos. Estuvimos viendo que los polos interesa que sean rápidos, lo cual significa en el plano complejo S irse muy hacia la izquierda. Necesitamos que no sean excesivamente rápidos para no amplificar mucho el ruido de medida, lo cual significa que estén a la derecha de cierto valor límite. Y por otra parte queremos que no oscilen mucho. Que la dinámica no sea muy oscilatoria, con lo cual lo que tenemos que hacer es que no haya mucha parte compleja. De esta forma, definimos una zona de interés para la ubicación de los polos en bucle cerrado, no los que tiene el sistema ya de por sí, sino los de bucle cerrado. Ahora bien, estos polos de bucle cerrado no podrán distar mucho de los que hay en bucle abierto, porque si no significaría que cambiamos drásticamente la dinámica del sistema. Es decir, no podemos pasar de una dinámica térmica de horas a una dinámica de milisegundos. Ni tampoco tiene sentido el control de un sistema electrónico que tiene órdenes de magnitud de milisegundos a constantes de tiempo en bucle cerrado de horas. Las cosas tienen que estar en el mismo orden de magnitud. Bueno, casos extremos para entender la interpretación sería un controlador que llamaríamos de tiempo mínimo, sería aquel que va lo más rápido posible, que significaría ubicar los polos aquí casi en el menos infinito. Y el caso que iría súper lento, pero a cambio no gasta mucha energía en el actuador y nunca satura, sería uno en el cual los polos están aquí, muy cerca del origen, pero sin llegar al origen ni pasarse. Bueno, entonces, para resolver esta ecuación, a partir de las matrices AB, resolver cuál es el valor de K, tal que tenemos ciertos valores propios, tenemos diferentes comandos de MATLAB. Para el caso monovariable, hay un comando que se llama ACKER, que decide la solución de esta ecuación. Para ello solo tenemos que enviarle a ese comando la matriz A, la matriz B y un vector que incluya el valor de los polos que queremos en bucle cerrado. Esta P es de polos. Bueno, este comando nos permite incluso polos con multiplicidad. Es decir, si yo no quiero pensar mucho, yo puedo decir, bueno, quiero asignar todos los polos en S igual a menos 10. Pues yo puedo poner un vector que ponga menos 10, menos 10, menos 10, lo que fuera, ¿no? Bien, luego tenemos otro comando que ahora sí es válido para sistemas multivariable, que este no lo es, pero, sin embargo, este comando no permite que los polos tengan multiplicidad. Es decir, no puedo poner, para no pensar el mismo polo en el mismo polo varias veces. Tienen que ser diferentes. Por ejemplo, ¿cómo haríamos un cálculo? Pues, bueno, uno podría escribir, si tiene idea de cómo asignar los polos, de esta forma: menos 5 más menos 5j, que serían estos dos polos, menos 8. O uno podría decir, por ejemplo, bueno, voy a extraer la dinámica del sistema, si es que es estable, la dinámica del sistema, si es que era estable, que tiene ya de por sí, y voy a decir que los polos en bucle cerrado sean 3 veces más rápidos que los polos de bucle abierto. Bueno, esta idea, la tenéis aquí detallada, es que si yo defino un polo como 3 veces 3 por otro polo, estoy diciendo que este polo es, si es que este era estable, 3 veces más rápido que el otro. Y al revés, si yo quiero un polo 3 veces más lento que otro, simplemente tengo que dividir por 3. Bueno, esto viene de la relación entre polos y respuesta temporal, que la teníamos en el tema 1. Cuando hablábamos de respuesta temporal, recordad que hablábamos, por ejemplo, ¿no?, en un sistema de primer orden. El tiempo de establecimiento al 95% era 3 por tau, pero que asimismo este tiempo de establecimiento, además de con tau, está relacionado con el polo dominante, porque el polo dominante, que en este caso es el único que hay, en este caso es, si despejáis de aquí la S al igualar a 0, es menos 1 partido tau, ¿vale? O sea, menos 1 partido tau es un número, el que sea, que es el polo, y fijaros que el tiempo de establecimiento está relacionado con el polo, ¿vale? Entonces,
Cuando tau es más pequeña, significa que el polo es más grande. Con lo cual, un polo más grande tiene un tiempo de establecimiento más pequeño. Vale. Perdonad porque a veces... Vale, bien. Entonces, esta sería una opción, asignarlos libremente. Esta sería otra opción. Como no sé qué poner, voy a hacer que por lo menos la dinámica bucle cerrado esté en el orden de magnitud de la que ya tenía en bucle abierto, pues haciéndolo un poco más rápido, un poco más lento. Y así, bueno, no hay que pensar tanto en qué poner. Bueno, esto tendría sentido si el sistema de por sí no es muy oscilatorio, porque si no estamos incluso con controlador asegurando que el sistema es muy oscilatorio, lo cual no interesa. Bueno, una vez fijado esto, en un caso multivariable en el que aseguremos que no ponemos polos con multiplicidad, usaríamos este comando. Y en un caso monovariable en el cual, por lo que fuera, quisiéramos poner polos con cierta multiplicidad, pondríamos este comando. Id con ojo que esto no se considera multiplicidad. Esto simplemente significa asignar dos polos complejos conjugados. Siempre que ponéis un polo complejo, tiene que estar también su conjugado, para que tenga sentido. En este plano, uno puede asignar polos que va a querer en bucle cerrado, que es poner crucecitas, pero si decide poner polos complejos, tiene que poner siempre el equivalente conjugado. Bien. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Imaginemos que tenemos este sistema. Este sistema viene definido porque la matriz A es esta, la matriz B es esta. Analizamos los polos que tiene el sistema y vemos que los polos son, o valores propios de la matriz A, son -1 y 1. Es decir, es un sistema inestable debido a este valor propio. Estudiamos el rango de la matriz de controlabilidad, que se construía así. Vemos que es 2 y decimos, bueno, como el rango de la matriz de controlabilidad es 2, que es lo mismo que el tamaño del sistema, el sistema es controlable, con lo cual puedo diseñar controladores para este sistema midiendo los estados. Y ahora proponemos, por ejemplo, lo siguiente. Quiero que en bucle cerrado, con un controlador, este sistema pase a funcionar mediante unos polos, o sea, definido a través de unos polos que sean -2 y -3. ¿Vale? Es decir, yo parto de bucle abierto de tener estos polos, que serían el -1 y el +1, y yo quiero en bucle cerrado funcionar con unos polos que estén en -2 y -3. Bueno, una cosa, normalmente en el plano complejo, en el plano S, cuando pintamos los polos o valores propios, utilizamos cruces para polos y círculos para ceros, ¿vale? Este dibujo no ha de confundir. Aquí simplemente debería haber a lo mejor mantenido las X's. Simplemente he querido diferenciar entre el punto de partida de bucle abierto y el objetivo en bucle cerrado, ¿vale? No confundir con que estos son ceros. ¿Cómo haríamos el diseño? Pues diríamos que A es igual a la matriz que nos indica el problema, la escribimos, B, y ahora decimos, bueno, yo quiero estos polos en bucle cerrado, y pintamos un vector. Recordad que MATLAB permite ahí una coma o un espacio, lo que queráis. Y luego llamamos al comando place o ACKER, que en este caso también sería válido. ¿Vale? Y eso nos devuelve cuál es la matriz K, tal que A menos BK tiene estos valores propios. Bueno, fijaros que la asignación de polos está bien, pero requiere elegir los polos en bucle cerrado. Y hay veces en las cuales, si el sistema tiene mucho orden, yo no sé claramente dónde debería ubicar los polos. Si solo hay un par de polos o tres, pues más o menos lo puedo tener claro. Los pongo, los elijo en la zona hasta de aquí, pues pongo, por ejemplo, un polo dominante que me lo marque todo por aquí y los otros, yo qué sé, el doble de rápido o el triple y a lo mejor le dejo que sean... Si el sistema ya originalmente era un poco oscilatorio, dejo que sigan oscilando un poco para no forzar mucho a cambiar la dinámica propia del sistema, porque entraríamos en problemas de robustez o de poca tolerancia a si había incertidumbre en el modelo. Y entonces uno puede pensar, bueno, pues en vez de pensar en polos, yo no puedo pensar en otra cosa. Fijaros que en el PID ya lo hacíamos. En el PID hay una técnica que en la asignatura de sistemas automáticos con los años hemos ido eliminando y creo que vosotros ya no lo habéis visto. Hay una técnica para el diseño de PIDs que se llama la técnica del lugar de las raíces, que al fin y al cabo es la técnica de la asignación de polos.
Bueno, pero como ahí está ese problema de cuando hay retardos, tal, bueno, hay una serie de problemáticas ahí que no dejan clara esa técnica, cómo hay que realizarla. Fijaos que nosotros realizamos el diseño mediante una optimización, ¿no? Decimos, maximiza el valor de K sub i tal que el sistema tenga tal robustez. Eso es lo que estamos haciendo, ¿vale? Bueno, pues el equivalente a eso, en el caso de realimentación del estado, el equivalente conceptual, que en cálculo no tiene que ver. El equivalente a eso se llama control óptimo y consiste en ubicar los polos de forma automática y óptima. De hecho, ni siquiera pensamos en ubicar polos, sino que pensamos en otros términos. Partimos de recordar que los principales objetivos de control son hacer pequeño el estado, lo cual significa, si el estado es pequeño, significa al fin y al cabo que tú tiendes a hacer que las derivadas de x sean cero, es decir, que se quede quieto, ¿no? Que eso significa que al final acabas convergiendo al origen. Bueno, convergiendo al origen, los estados, si tú quieres llevar el sistema a un valor determinado, no significa que los valores del estado converjan al origen, pero si tú planteas el modelo del sistema en variables incrementales alrededor de ese punto al cual tú quieres llevar el sistema, sí que lo veríamos así, ¿vale? Lo que se suele hacer en esto del control por realimentación del estado es considerar todo como que interesa llevar el estado a cero. Pues realmente no es que el estado haya que llevarlo a cero, sino que es el estado para un modelo que nos habla de cómo evoluciona esto alrededor de cierto punto de funcionamiento, quiero llevarlo al estado, ¿vale? Hay que entenderlo así. Bueno, el otro objetivo de control es usar acciones de control pequeñas para minimizar el esfuerzo del actuador, el coste económico, la rotura, etc. Claro, esto ya sabemos que son objetivos en conflicto, ¿no? Entonces, el regulador cuadrático lineal, LQR, que se dice, es una técnica para ubicar automáticamente los polos, digamos, a partir de tener en cuenta estos objetivos en conflicto. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, recordamos que el modelo del proceso en bucle abierto que teníamos es este, asumimos que tenemos cierta condición inicial y buscamos la evolución de la acción de control que deberíamos llevar a cabo para llevar X al origen y minimizar la siguiente función de coste. Esta función de coste hace lo siguiente. Por una parte, fijaos que se trata de una función de coste que nos habla de qué va a pasar a lo largo del tiempo hacia el futuro. Por otra parte, por el término integral este de aquí. Por otra parte, fijaros que es una función de coste que lo que hace es sumar dos términos cuadráticos. Esto es lo que se conoce como un elemento cuadrático. Fijaos que si fueran escalares lo veríais claro. Si Q es positivo y R es positivo, esto sería Q por X al cuadrado más R por U al cuadrado. Es una función cuadrática. Así como si fuera, digamos, una parábola. Lo que pasa es que una parábola normalmente la entendemos para una única variable, ¿no? Y igual a X al cuadrado. En este caso, primera, que esto no es escalar, e incluso si lo fuera, no solo tenemos la X, sino también la U, es decir, hay más variables. Bueno, ¿qué hace esta función de coste? Esta función de coste lo que hace es que si X es grande, aumenta el coste. Que X sea grande significa que no estamos llegando al origen, que estamos yendo lento. Y por otra parte, este índice de coste también crece cuando la acción de control es grande, lo cual significa que estamos usando mucho actuador, que el control está teniendo bastante coste. Entonces, la idea del control óptimo es minimizar este índice de coste. De alguna manera, queremos a la vez ir rápido y usar poca acción de control. Pero lo hacemos simplemente penalizando mediante Q y mediante R el ir lento y el usar mucho actuador. Entonces, Q nos va a permitir penalizar la desviación del estado respecto al origen, es decir, lo lento que estamos yendo lo penalizamos con Qs más grandes, le damos más peso, y la R va a penalizar la aplicación del actuador. Cuando la R es más grande, más crece el coste debido a usar una acción de control grande. ¿Vale? Entonces, bueno, en fin, uno puede estudiar el modelo que tiene el sistema y deducir de alguna forma que Q y R son parámetros que de alguna manera pueden llegar a relacionarse con, en fin, con valores de explicaciones físicas del sistema que nos hablan de las prestaciones que tiene o incluso con el coste económico que está teniendo la puesta en marcha del control para ese sistema. Para volver a entender conceptualmente este índice de coste, de forma equivalente a lo que hicimos aquí, que dijimos, ubicar polos aquí es ir muy lento, y ubicar polos aquí, y gastar poca energía, y ubicar polos aquí es ir muy rápido, pero a cambio gastar mucha energía, el equivalente aquí sería
La cuestión es que vamos a, recordar, minimizar este índice de coste. Ese es el objetivo a la hora de calcular la acción de control. Con lo cual, si yo planteo la minimización de este índice de coste con un valor de Q igual a, por ejemplo, la identidad y que R casi sea 0, significa que yo solo estoy penalizando el hecho de ir lento y no penalizo para nada el gasto del actuador. Con lo cual, esto nos llevaría como resultado a un control de tiempo mínimo. Por otra parte, el caso inverso sería aquel en el cual en el índice de coste yo le asigno cierto valor 1, identidad, a lo que gasto en actuadores y no le doy peso al hecho de no estar en el origen, al hecho de ir lento. Eso sería el control de mínima energía, ¿vale? Es decir, esto sería el equivalente a asignar los polos a la izquierda del todo y esto sería el equivalente a asignar los polos muy cerca del origen. Bueno, lo importante aquí, si os fijáis, no es el valor exacto con esta explicación conceptual, sino el ratio. ¿A quién le doy más importancia? Bueno, entonces, así como os recuerdo la relación, en la asignación de polos, lo que teníamos que decidir nosotros era dónde asignábamos los polos. En la técnica que estamos estudiando ahora, lo que tenemos que decidir nosotros es qué peso le doy a ir lento y qué peso le doy a gastar energía. Bueno, normalmente lo que vamos a hacer para poder tratar estos problemas, porque aquí la cosa empieza a crecer al ser multivariable, hay muchos parámetros de ajuste también, es ir a diseños básicos en los cuales esta penalización va a ser una matriz diagonal y esta penalización también. Con lo cual, si esto es una matriz diagonal, eso nos lleva a que esta función matemática, esta expresión matemática, al fin y al cabo es un polinomio del tipo x sub 1 al cuadrado por q sub 1 más x sub 2 al cuadrado por q sub 2, lo que hubiera en la diagonal de q. Y esto serían, de forma similar, expresiones del tipo r sub 1 por 1 al cuadrado más r sub 2 por u2 al cuadrado, etc. ¿Vale? Bien, entonces el diseño básico sería, por ejemplo, poner aquí la identidad y aquí también poner la identidad y simplemente darle el mismo peso a todos los actuadores, pero ρ veces más peso que el que estábamos dando a los estados. Bueno, para dar diferente peso a cada estado o a cada acción de control, pues podemos coger esta matriz y en vez de que sea la identidad, que sea diagonal, aunque sea, y con numeritos diferentes ahí dentro, positivos. Y lo mismo con la R. Recuerda que lo interesante es el peso relativo entre penalizaciones y si tenemos información de ciertas limitaciones de los actuadores o de tiempos de establecimiento, una manera de poner unos valores aquí que no sean muy locos y que tengan sentido relativamente físico, porque fijaos que ahora lo que habrá que buscar es estos números para tener un buen diseño, pero no sabemos por dónde ir. ¿Qué ponemos? ¿0,0001 o 1 elevado a 15? No tenemos ni idea. Entonces, un punto de partida alrededor del cual jugar sería el siguiente. Por ejemplo, para el peso de un estado determinado, pues podríamos poner 1 partido el tiempo de establecimiento que conocemos más o menos de ese estado, cuando evoluciona o el que queremos que tenga, ¿vale? Y también dividido el valor cuadrático del valor máximo que creemos que va a tomar esa variable. Es decir, si estamos hablando de una corriente en un sistema que tiene como mucho una corriente nominal de 1 kiloamperio, bueno, pues ahí pondríamos el kiloamperio ese. Si estamos hablando de una tensión que sabemos que tiene 220 voltios, pues aquí pondríamos los 220 al cuadrado. Si queremos que la corriente esa se estabilice en 1 milisegundo, bueno, pues ahí pondríamos el 1 milisegundo. Si queremos que la tensión se estabilice en 100 milisegundos, pues ahí pondríamos los 100 milisegundos. ¿Vale? Y lo mismo aquí con los actuadores y con ρ ese peso indeterminado. Fijaos que siempre hay alguna basculación para poder, algún parámetro de ajuste para poder jugar. ¿Vale? Bueno, entonces la raíz de ρ nos habla del peso relativo entre acciones de control y los estados. Bueno, imaginemos ahora que el índice de coste, en lugar de hablar de estados, que es esa historia que no sabemos bien lo que es, hablamos directamente de las salidas, que es aquello que realmente queremos controlar. En ese caso, en vez de una matriz Q que afecta a los estados, pondríamos aquí una matriz Q que afecta a la salida Y, a las mediciones, a la variable en sí que hay que controlar. En ese caso tendríamos que pensar en términos de una nueva matriz en vez de Q, Q sub Y, ¿vale? Pero vamos a ver cómo podríamos calcular Q sub Y. Bueno, fijaros
que si aquí donde pone Y yo pongo su definición, C por X, esto me va a quedar que el índice de coste lo puedo volver a escribir en forma X traspuesta QX, si yo donde en la transparencia anterior ponía Q, pongo C traspuesta por QY por C. De esta manera, solo tengo que pensar en términos de la matriz QY. Y la matriz QY ya tiene más sentido físico para nosotros porque cada elemento de la diagonal ya solo hablaría de lo mismo que hemos explicado antes, pero con las salidas, no con los estados. ¿Vale? Bien. Por otra parte, bueno, en este caso ahora esto sería el peso entre entradas y salidas. Y vamos a ver ahora cómo minimizar esto, porque fijaros que hasta ahora el punto de partida era este. Buscamos la acción de control, claro, toda la función temporal a lo largo del tiempo. Eso es un cálculo un poco complejo. Veremos más adelante en el tema 5 como este concepto de obtener la acción de control tal cual a lo largo del tiempo es lo que se conoce como control predictivo y se lía más la cosa. Lo veremos en el siguiente tema. De momento lo que vamos a hacer es este cálculo, restringirlo a lo que conocemos, que es de lo que va este tema, como ley de control fija, donde la acción de control es igual a menos K por X, bueno, más KR por R, pero ahora lo he quitado. Bueno, entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Primero mirar si el sistema es controlable, planteamos esta solución y entonces decimos los pesos de Q y R que nos van a llevar, tras realizar esta minimización, al valor de la K. ¿Vale? Bueno, hay un comando de MATLAB que es capaz de minimizar ese índice de coste sujeto a que la ley de control sea fija. Es decir, fijaros que aquí, a la hora de minimizar este índice de coste, si yo aquí donde pone U lo sustituyo por K por X, me va a quedar la X traspuesta a la izquierda y a la derecha, de manera que esta X, que minimizar toda esa función donde ya solo aparece la X, consiste en algún tipo de minimización matemática que no vamos a entrar con respecto a Q más K traspuesta por R por K. ¿Vale? Entonces hay un comando de MATLAB que lleva a cabo esa minimización que acabo de comentar. Además, casualmente esa minimización, por unas propiedades que no vamos a ver, asegura en el caso monovariable que tenemos un margen de fase de 60 grados. Bueno, ¿cómo resolvemos eso? Pues eso lo resolvemos con el comando, en vez de place, de ubicar polos como antes, ahora el comando se llama LQR. Y este comando aspira a que le inyectemos aquí la matriz A, la matriz B, la matriz de pesos Q y la matriz de pesos R. Y él nos va a devolver el controlador K. Además, bueno, devuelve otras cosas, pero concretamente una de ellas es ¿qué polos ha obtenido un bucle cerrado? Te los chiva. No es un comando para ubicar polos, pero al final el hecho de calcular una K implica que A menos BK tenga ciertos polos, lo que sean. Entonces, con la E esta no hace falta ni pasar por ese comando, ya te lo devuelve él. Por ejemplo, ¿cómo usaríamos este comando? Imaginemos que queremos una matriz Q identidad. Puede ser identidad o lo que fuera. Imaginemos que queremos una matriz R igual a ρ por la identidad. Bueno, me pongo aquí el valor ese de ρ, aquí defino la matriz R y llamo al comando A, B, que suponemos que las habríamos definido anteriormente, Q y R. Vamos a ver un ejemplo. Imaginemos este sistema. Fijaos que es un sistema con doble integrador. Esto con un PI no podríamos controlarlo. Obtenemos el modelo en espacio de estados, comprobamos que es controlable y planteamos este índice de coste. Integral de I al cuadrado más ρ por U al cuadrado. Bueno, pues este índice de coste lo tenemos que acabar. Al final del todo tenemos que llegar a esta expresión, ¿vale? Tenemos que llegar a esta expresión de aquí. Bueno, ¿cómo planteamos eso? En primer lugar, cogemos esta y al cuadrado y ¿vale? La reescribimos donde pone y como c por x. ¿Vale? Como está al cuadrado, esto al final es x traspuesta por c traspuesta más c por x. ¿Vale? Y de ahí deducimos que la matriz QY es la identidad, ¿vale? Con este planteamiento. Y de aquí, evidentemente, este es más sencillo, deducimos que la matriz CR de pesos es ρ por la identidad, porque el sistema es monovariable, solo hay una acción de control. ¿Vale? Bueno, entonces, fijaos que lo importante para el diseño, como hemos comentado antes, es este ratio. ¿Y cómo lo diseñaríamos? Pues pondríamos la matriz A, con los comandos que toque, la matriz B,
la matriz C, que bueno, no es necesaria, bueno, sí que es necesaria en este caso porque el índice de costes está expresado en Y, no en X. ¿Vale? Entonces definiríamos la matriz Q como C traspuesta por Q sub Y por C, pero que Q sub Y es un 1, no lo he puesto. ¿Vale? La matriz R, que en este caso es monovariable, es directamente el valor de ρ que quisiéramos dar, 1, 2, 25, 0,01, lo que fuera. Y con esto obtendríamos la matriz K. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Imaginemos... ¿Perdón? Sí. Y el otro valor o sea, te da 3 valores esa función. Te da K, te da los polos, y la S, ¿qué es? Bueno, no, la S tiene que ver con la solución de la ecuación de Riccati, una cosa matemática, es decir, antes os he comentado que esto, bueno, es que ahí hay un poco más de lío. Lo comento así porque lo habéis preguntado, no quería entrar en tanto detalle, pero bueno, esto que tenemos aquí, si U es igual a K por X, bueno, menos K por X, ¿vale? Esto hace que este índice de coste se traduzca en la integral de X traspuesta por Q más K traspuesta R K por X, ¿vale? Diferencial de tiempo, tal. Bueno, pues al fin y al cabo la minimización de esto consiste en obtener los valores de K que minimizan esta matriz de aquí. ¿Vale? Esta matriz pero que ha de ser definida positiva, una historia, es decir, tiene que tener los valores propios positivos. Entonces, la matriz S está relacionada de alguna manera con cómo ha calculado esto. Puede que es esta matriz o no, la verdad que la parte algebraica de resolver eso no quería entrar porque tiene más parámetros, pero mirad. Si ponemos aquí el LQR, el comando LQR, al final el comando LQR para... Ay, no me deja hacer zoom, no sé si lo veis bien. Bien, el comando LQR realmente espera también otras funciones de peso combinadas que no he nombrado para cortar. Entonces, al final, lo que tiene que hacer es resolver esta ecuación que él plantea aquí, donde aparece una variable S, y tratar de conseguir que esto valga 0. ¿Vale? Una vez resuelve esa matriz S, la matriz K la calcula de esta forma. Entonces, la matriz S que resuelve es la matriz S tal que todo esto da 0. ¿Vale? Es un poco lío. Es decir, está relacionado con la resolución de esa ecuación y no quería entrar. Hay más cosas detrás que... Ya os digo que acorto un poco la asignatura porque si no se lía la cosa mucho. Vale, vale. Así que no la vamos a utilizar. De hecho, yo creo que MATLAB, cuando no queráis marearos, cuando llamáis a una función, vamos a imaginar A igual a 1, B igual a 1, Q igual a 1, R igual a 1, por ejemplo. Si vosotros llamáis al comando este, simplemente os devuelve aquí algo, pero no decís lo que es, no te dice lo que es. Vosotros podéis poner aquí, bueno, tú puedes poner K o lo que quieras, ¿eh? Imagínate ganancia, solución, ecuación, porque no sabemos muy bien lo que es, y polos, ¿no? Imagínate que te lo quieres guardar en estas variables, el resultado. Las transparencias pongo K, S, Y, pero como variables propuestas, ¿eh? No es que tengan que ser esas. Entonces, esto te devuelve esto. Bueno, pues tú cuando en MATLAB algo no quieres guardártelo, algo me refiero, perdón, cuando un parámetro, un valor de salida, un valor que devuelve una función, no quieres guardártelo porque no lo quieres usar para nada, puedes sustituir esta variable por poner este símbolo. La virguililla esta. Entonces, eso, fijaros que ya no te devuelve esa variable, ¿eh? O sea, que si queréis llamar a ese comando con esto para olvidaros de esa S que no hemos entrado en los detalles de qué es, pues podéis poner ahí eso y ya está. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, si ha quedado todo claro, avanzo. Vamos a ver el ejemplo anterior. Recordad, era un sistema con un doble integrador
Fijaos que esto podría ser, por ejemplo, esto suele ser el modelo pues, para cosas tipo movimientos a partir de fuerzas y sin rozamiento. Pues en robótica, en sistemas, por ejemplo, espaciales y eso. Imagínate, en robótica tú cuando aplicas una fuerza a un robot, a un móvil, tú tienes que fuerzas igual a masa por aceleración, si desprecias rozamientos. Eso al fin y al cabo es este modelo matemático. Es un modelo muy típico en movimientos en robótica o en un satélite, por ejemplo. Entonces, en cohetes, cuando se desprecia el rozamiento y eso. Entonces, este modelo matemático, hacemos aquí el diseño que hemos comentado y un ejemplo en el cual partimos de que el origen está en 1 y 1, ver qué acciones de control tendríamos que aplicar para que el estado se vaya a 0. ¿Vale? Imaginaos esto, un cohete, un robot que inicialmente se está moviendo a una distancia 1 metro del origen con una velocidad de 1 metro por segundo. ¿Qué acciones de control habría que aplicar para llevar el sistema este móvil al origen? Bueno, imaginaos un diseño con ρ igual a 1. ρ igual a 1 significa penalizar poco la acción de control. 10 y 100. 100 significaría penalizar mucho la acción de control. Y recordad que lo importante del índice de coste, digamos que es la raíz de error, lo que nos habla un poco de la relación en términos de magnitud entre las variables. Pues fijaos que como esto está aquí multiplicando variables al cuadrado, ¿no? Para tener ratio de unidades de salida y entrada, sería la raíz de error. Con lo cual, por ejemplo, si diseñamos con ρ igual a 1, nos queda esta ganancia que tiene, penalizamos poco el uso del actuador y nos quedan ganancias del orden de 2 y pico y 3 y pico. Aquí igual hay mucho decimal necesario. ¿Eso a qué nos lleva? A que cuando implementemos este controlador, la salida Y, que inicialmente, como hemos comentado, estaba en el instante, estaba en 1 metro y con una velocidad, que es la pendiente, de 1 metro por segundo, esta pendiente de aquí sube hacia el 2 al avanzar 1 segundo, como podéis comprobar. Ese era el estado inicial por donde andaba el sistema. Con el controlador propuesto, lo que hacemos es poner una acción de control así de brusca, me voy a 6, no sé, newtons metro y esto vuelve al origen para dejar quieto al móvil. Y entonces la salida, bueno, pues va rápido al origen. Aquí tenemos un caso intermedio y aquí un caso en el cual ponemos ρ igual a 100, de manera que la raíz de ρ es 10, que ahora veremos cuál es la implicación. Entonces las ganancias son del orden de 10 veces menos, más o menos, bueno, aquí también, pero son bastante menores. La acción de control, en este caso, en vez de irse hasta 5, pues ha ido a 0,5, lo veis en el inicio, y la salida a cambio pues ha sido más lenta. ¿Vale? Y los tiempos de establecimiento, pues de 4 segundos hemos pasado a 12 segundos, como 3 veces más o algo así. ¿Está clara la idea? Sí, entonces siempre que cuanto RO sea más grande, más lento va a ser. Más lento va a ser y menos energía necesitarás en el actuador para conseguir lo mismo. Vale. Esto es lo de siempre, es decir, interesa que un controlador vaya rápido, pero los actuadores tienen un problema muy crítico, dos problemas muy críticos para conseguir todo lo que dice la teoría lineal. Y es que el actuador puede que tenga un límite, a lo mejor no podemos aplicar más de 2, por una parte. Y por otra parte, que esto, si la X, recordad que la acción de control se calcula como K por X y que X viene de supuestos sensores. Con lo cual, si esos sensores tienen ruido, este valor de la X que medimos se amplifica por K para dar acciones de control que también tienen ruidillo. Con lo cual, estas Ks más grandes van a implicar que esta actuación no solo puede que se pase desde el máximo, sino que además lo haga con una variabilidad que puede romper cosas. ¿De acuerdo? Vale. Lo de siempre, hay que llegar a un compromiso entre velocidad de respuesta y lo que castigamos para conseguirlo, el actuador. ¿Sí? Bueno. Sí. ¿Sí? ¿Más dudas, por favor? Sí. No, que sí, que me ha quedado claro. Vale, gracias. Bueno, ahora, de lo que no habíamos hablado, estábamos comentando, vuelvo un poquito para atrás para comentaros de dónde veníamos, en el control por realimentación del estado hemos dicho que nuestro controlador iba a tener esta pinta, que realimentábamos el estado y que prealimentábamos de alguna manera la referencia aquí, ¿no? Bueno, de momento nos hemos centrado en el descubrimiento de que la dinámica
lo que hay en bucle cerrado, depende solo de A, de B y de K. Y con eso hemos asignado polos. Pero bueno, lo que realmente nosotros estábamos buscando es que la salida Y siga a cierta referencia. Entonces ahora tenemos que analizar este camino de aquí. Ese camino de ahí depende de lo que ya hemos diseñado, de la K, pero depende también de la K sub R, que estamos por diseñarla. Aún no hemos dicho nada al respecto. Bueno, vamos a ver en este caso sencillo de control qué KR habría que poner. Bueno, siguiente paso en el control, calcular la ponderación de la referencia. Obtener la ganancia K sub R para conseguir que la salida al final del tiempo acabe en el mismo valor que R. Para ello lo que hacemos es calcular para la función de transferencia que nos dice cómo cambia la Y cuando yo cambio R con el controlador propuesto, cuál es esa ganancia estática, es igual a 0. Y aquí aplicamos fórmulas que ya hemos visto en el tema anterior, que cómo se obtendría la ganancia estática en un sistema en representación interna, concretamente en un sistema en representación interna en el cual hemos incluido en el modelo la acción de control y la señal de referencia. ¿Vale? La acción de control con el controlador y la señal de referencia. Bueno, pues vemos que en región permanente tenemos esta dinámica, entonces lo único que hay que conseguir es que esto sea la identidad. Si yo aseguro que esto vale la identidad, lo que estaré diciendo es que al cabo de mucho tiempo las salidas se estabilizarán en el mismo valor que yo ponga en la referencia. ¿Vale? Es decir, queremos calcular KR para conseguir esto. Si el número de actuadores y el número de salidas es el mismo, simplemente hay que despejar cuál es el valor de KR que hace que esto es la identidad y la función sería esta. Si eso no es así, aplicaríamos cálculos a través, aquí, esto sí que es invertible porque es cuadrado, pero aquí pondríamos, bueno, pues la pseudo inversa, que es el comando pinv en MATLAB, pero bueno, en general no vamos a hacer eso porque para ese tipo de casos en los cuales los actuadores, las salidas no corresponden en número y tal, casi que es mejor el control predictivo porque tenemos más margen de maniobra y tal, pero bueno, os lo comento. Bien, una vez visto esto, podemos ver cómo simularíamos esto. Está claro que por Simulink lo podríamos hacer, pero para hacerlo con comandos, es decir, lo que voy a comentar ahora es el equivalente a esto. Recuerda que teníamos aquí G y C. Si yo quiero estudiar cuál es la respuesta a un sistema, cuando yo cambio la referencia que hace la salida con un PID, recuerda que hacíamos simplemente esto, C por G partido 1 más C por G. Este es el modelo que me habla de cómo cambia la salida cuando yo cambio la referencia. No voy a recordarlo, pero esto es del inicio del tema 2 y recordatorio de la asignatura de sistemas automáticos. Bueno, pues esto nos dice con el controlador C que yo he puesto en bucle cerrado cómo he cambiado la dinámica de ese proceso G de manera que la salida sigue la referencia así. Fijaros cómo acaba en 1. Bueno, la idea equivalente a esto es hacer una simulación pero en espacio de estados. Vamos a ver cómo hacerlo con comandos. Imaginaos, yo tengo este modelo matemático de la evolución de mi sistema cuando pongo el controlador. Y fijaos que ahora la dinámica ya no es A por X más B por U, porque en donde ponía U he puesto esta acción de control. Pues lo sustituyo y me queda esto. Ahora tengo un nuevo sistema que tiene como entrada R y como salidas a estudiar tengo, por ejemplo, la salida del sistema o, por ejemplo, la acción de control. Esto de la acción de control como salida, es decir, como variable de la cual yo quiero hacer algún análisis. En el caso monovariable con función de transferencia también lo podíamos hacer. La función de transferencia que nos dice cómo cambia la acción de control a partir de una referencia, recuerda que es fácil de obtener, era C partido 1 más C por G. En cadena directa, pues desde la referencia hasta el actuador solo pasamos por C, partido 1 más el lazo cerrado, ¿vale? Bueno, y esto nos decía cómo el actuador varía para conseguir ese seguimiento de la referencia. Vamos a ver estas mismas ideas, el equivalente en espacio de estados. Bueno, primero tendríamos el modelo ABC, lo presupongo, no lo pongo, y ahora diseñaríamos un controlador, por ejemplo, con el comando place. K igual a place, A, B, y aquí pongo unos polos. O, por ejemplo, con la otra opción de diseño, que es la de el control óptimo, y pondríamos LQR de A, B, peso Q, peso R, y esto me daría otra K. Bueno, finalmente calcularíamos la KR para conseguir que la ganancia estática fuera la identidad. Ahí tendríamos esto aquí. ¿Vale? Bueno, está ahí, no, ahora no recuerdo muy bien por qué lo habré puesto, porque yo creo que no hace falta, ¿no? No. Bueno, sí.
Vale, finalmente, si yo para este modelo matemático, fijaros como aquí he definido una ecuación dinámica y dos ecuaciones de salida para análisis. Recordad que las ecuaciones de salida siempre tienen que tener la forma C por X más D por U. En este caso, C por X más D por U, efectivamente, se construye con C por X más 0 por U. Pero U ahora es la referencia, la entrada del sistema para el análisis que estamos llevando a cabo. Así que esta ecuación de salida sí que tiene esa pinta. C por los estados más D por las entradas del sistema, que en este caso las entradas pasan a ser R, una vez está en bucle cerrado. ¿Vale? Bueno, pues entonces en este caso esto sí que tiene la pinta C y D. Bueno, entonces, el sistema que me explica cómo cambia la salida en bucle cerrado. Cuando yo cambio la referencia R, es el sistema que tiene como ecuaciones A menos BK, B por KR, C, efectivamente C, y D, un 0. Si yo quisiera estudiar cómo va esto, pues haría este comando, usaría este comando. Ahora, ¿cuál es el sistema que me modela el comportamiento de los cambios que tengo de acción de control cuando yo cambio la referencia? A partir de, este modelo. Matriz A, ¿qué es lo que tengo que poner aquí? Pues pondré A menos BK. Matriz B, ¿qué es lo que me tiene que decir cómo la entrada, que en este caso es la referencia, cambia los estados? Pues B por KR. Matriz C, que me dice cómo cambia la salida que estoy analizando en función de las entradas. Claro, la salida de mi análisis ahora es la acción de control y la entrada de mi análisis es la referencia. Bueno, pues entonces la matriz C para ese subsistema es menos K. Matriz que me dice cómo cambia de forma inmediata mi salida de análisis, que en este caso es la acción de control, cuando cambia mi entrada de análisis, que es la referencia, pues es la matriz D, que es esta, la R, en este caso. ¿Ha quedado claro esto de cómo interpretar chorizos de estos desde el punto de vista de esta notación? Esta notación de aquí no hace referencia solo a acciones de control y sensores. Es decir, no solo sirve para modelar un sistema, también sirve para modelar un controlador y también sirve para modelar un sistema controlado en bucle cerrado. Es decir, utilizamos la misma nomenclatura, solo que van cambiando A, B, C y D para modelar lo que vendría siendo en entrada-salida G, para modelar lo que vendría siendo en entrada-salida C y para modelar lo que vendría siendo en entrada-salida, pues C por G partido 1 más C por G o C partido 1 más C por G. ¿Vale? O sea, todas estas cosas que siempre las modelamos en polinomios de S, pues ahora siempre las modelamos con con un conjunto de 4 matrices, donde cada matriz tenemos que pensar cuál va a ser para ese modelo, cuando van cambiando las entradas y las salidas. ¿Vale? ¿Está clara esta idea de la equivalencia? Y para estos modelos no siempre hay que pensar que esto ha de ser U y esto ha de ser I, sino que esto puede ser pues, la referencia, esto puede ser mi acción de control, esto puede ser una perturbación, esto puede ser mi sensor o no. ¿Vale? ¿Está claro esto? Es una forma de modelar. Vale. Bien, entonces, en bucle cerrado, ¿cómo utilizar aquella nomenclatura para simular? Pues simplemente pensando un poco para saber quién será la matriz A, quién será la matriz B, quién será la matriz C, quién será la matriz D, etcétera, y lo vamos poniendo ahí. ¿Vale? Bueno, ¿qué problema creéis que tiene? Pensad un momento en el control PI. Yo he propuesto este control. ¿Qué creéis? Aunque yo aquí ahora estoy realimentando un montón de señales, con lo cual se supone que tengo más información, con lo cual además puedo asignar los polos donde quiero, con lo cual se supone que puedo ir todo lo rápido que yo quiera, más o menos, mientras me lo permitan los actuadores. ¿Qué problema creéis que tiene esta propuesta de controlador? Pensad en términos del control PI. ¿Os acordáis que os he dicho que esto es parecido a un control P? U igual a K sub P por el error, ¿no? Más o menos. Lo que pasa es que era K sub P por la salida y K sub P por la ponderación B, digamos, por la referencia. Era como un controlador P, no como un controlador PI. Es decir, ¿qué problema le veis a esto? ¿Qué le faltaría para que se parezca de verdad a un PI?
¿Qué creéis que le falta? Como el integrador. Correcto, le falta término integral. ¿Y por qué es crítico que le falte el término integral? ¿Qué pasa cuando un controlador no tiene término integral? Que no llega exactamente a la salida a la referencia. Muy bien, correcto. Y además ocurre por dos motivos. Un motivo porque KR lo hemos calculado en función de A, B, C, es decir, depende del propio modelo, con lo cual, si cuando tú calculas KR con unos valores de ABC que no corresponden con la realidad, te va a pasar que la salida no va a seguir a la referencia. Y en segundo lugar, incluso si claváramos el valor de KR con los valores exactos, si existieran, de ABC, si nos aparece por aquí una perturbación que modifica el actuador, tampoco iría. ¿De acuerdo? Por eso hay que pensar siempre con que los controladores tengan término integral. Bueno, pues vamos a estudiar eso. Bien, hasta ahora hemos propuesto este controlador, que es como una especie de control P. Problema, no tenemos conocimiento directo del error de seguimiento, es decir, de la diferencia entre la referencia y la salida que de verdad estamos obteniendo. Entonces, esta idea, ¿es robusto esto frente a errores de modelado o frente a perturbaciones? Si suponemos, por ejemplo, una perturbación de entrada D, resulta que si analizamos la dinámica, tenemos que la evolución del estado es igual a, ponemos aquí, U más D, ¿vale? Como entrada del sistema, en vez de solo U, resulta que tenemos esta dinámica. Bueno, si analizamos la dinámica de cómo cambia, uy, aquí me he colado, GYD, ¿vale? Debería poner ahí. Si ponemos la dinámica que nos dice cómo cambia Y cuando yo cambio la D, rellenamos las matrices, la matriz A sería esta, la matriz B de cómo entra la D es esta de aquí, la matriz C, simplemente para extraer la salida, es C por X, y no hay matriz B. Hacemos este escalón, veríamos que esto no tiende a cero. Es decir, el cambio de la salida por culpa de la perturbación existe en régimen permanente. Es decir, no se separa, que es lo típico, y vuelve al sitio con un PI, sino que se separaría para siempre. ¿Cómo corregimos esto? Pues igual que con la idea de los PIs, con término integral. ¿Vale? Es decir, esta idea no asegura el rechazo de perturbaciones, así que añadimos un integrador del error de seguimiento. Definimos la variable error de seguimiento y vamos a definir una nueva variable que se va a llamar Q, que va a ser la integral del error. Bueno, esta definición, ahora en lo que estamos trabajando necesitamos que cuando incluimos cosas en un modelo, esas cosas sean, si son dinámicos, sean estados. ¿Os acordáis? Los estados se definían porque su derivada solo podía depender de las entradas y del resto de estados. Pero su valor actual no podía depender de la entrada actual. Tenía que ser en estos términos. Pues bueno, resulta que si derivamos esta ecuación diferencial de definición, tenemos esto. Con lo cual Q es un estado. Lo podemos incluir en el modelo. ¿Vale? De hecho, ahora la propuesta de controlador es la siguiente. U es igual a menos K por X, como ya teníamos antes, más K sub Q por Q, que Q es la integral del error de seguimiento. ¿De acuerdo? Es decir, esto que tenemos aquí. En lugar de hacer menos K por X más KR por R, hemos cambiado el KR por R por KQ por Q, donde Q es la integral del error de seguimiento. Ahora bien, con este nuevo estado resulta que la ecuación del controlador ahora la tenemos en términos, ¿lo veis? La tenemos en términos de definición en espacio de estados. Fijaros, ahí no lo he puesto explícito, igual si solo lo añadiré a lo mejor. Fijaros, ahí va. Fijaros, esperad un momentito ahora. Fijaros en una cosa, yo puedo escribir Q punto de esta manera. Q punto es igual a, bueno, R es una entrada del controlador. Con lo cual, normalmente nosotros escribimos esto como A por el estado más B por las entradas, ¿no? Bueno, entonces, en este caso, el estado del sistema, que ya está aquí, es X, ¿no? Con lo cual, yo tengo que escribir esto en función del estado, es decir, menos C por X.
¿Veis? Bueno, perdón, aquí la estoy liando, es decir, vamos a ver. Esto que tengo aquí es el controlador y tiene como entradas tanto la X, ¿lo veis? Como la Y y la R. Y da como salidas la U. Con lo cual, yo tengo que definir esto como... recordad, la estructura básica de una representación en espacio de estados es esta. X punto igual a por X más B por U. Todo matricial y multivariable. Y igual a C por X más D por U. ¿Vale? Bueno, desde el punto de vista del controlador, resulta que mis entradas, es decir, lo que va en el vector U, va a ser el siguiente conjunto de señales. ¿Qué me entra al controlador? Bueno, pues me entra R, me entra Y y me entra X. ¿Vale? ¿Qué son los estados? ¿Qué son los estados en mi controlador? ¿Qué hay aquí dentro que yo defina con ecuaciones de estado? Q. ¿Y qué es la salida? Lo que saca mi controlador. La acción de control, ¿no? Con lo cual, I es igual a la acción de control. A ver, no confundir, es decir, esta X se refiere a la X que solemos utilizar para modelar. ¿Vale? La X que se suele utilizar para modelar. Esto es la U que se suele utilizar para modelar. Para modelar, para modelar y para modelar. Lo que estoy diciendo aquí es que la U que utilizaré en el modelo, con respecto a las señales de lo que es mi sistema, serán estas. La X que se utiliza para modelar con respecto a lo que realmente son estados en mi sistema será Q. Y la Y, la salida que se utiliza para modelar con respecto a lo que es mi sistema, será U. ¿Está claro el concepto este? Bueno, esto nos lleva a que, si yo ahora pienso en estos términos, mi matriz A para modelar, ¿qué tendrá? ¿Qué pondré en mi matriz A para modelar? Pues yo cojo la variable de estado en el modelo, que en este caso es Q, y busco en su definición si depende de la propia Q, y me sale que no, con lo cual esto será un 0. Ahora busco la B para modelar el controlador. La B para modelar el controlador, yo tengo que ver, esto es para modelar estas matrices de aquí, digamos. Entonces, la B para modelar es aquella que multiplica por lo que entra a mi sistema. ¿Vale? ¿Qué me entra en mi sistema para definir el estado? Es decir, aquí en Q punto, ¿qué entradas tengo yo? Pues tengo la referencia y la salida Y, ¿no? Y con signo menos. Y X no entra. Con lo cual, B sería 1, bueno, la identidad más bien, menos la identidad y 0. Bueno, porque el estado, al menos en la definición de Q punto, no entra. Luego, la C para modelar el controlador. Perdona, ¿por qué es menos la identidad? Bueno, porque Q punto es igual a R menos Y. Ah, vale, sí. O sea, cuando yo multiplicara esto por RYX, me saldría un menos 1, ¿no? Bueno, menos Y. Finalmente, la C para modelar este controlador en formato representación interna, ¿qué tendría? Es decir, ¿qué es de todo esto? ¿Qué elemento multiplica el estado de la definición del propio controlador, que es Q? Pues KQ, ¿no? ¿Lo veis? KQ. Y finalmente, la D de modelado, es decir, aquello en un modelo matemático que me expresa lo que me entra, que son estas tres señales. ¿Cómo cambia lo que yo saco? Que en este caso la acción de control. De forma inmediata, eso es este término de aquí, ¿no? Con lo cual, la D para modelar, en este caso, tiene esta pinta. 0, 0, menos K.
¿Ha quedado claro el cómo una ecuación de un controlador transformarla en espacio de estados? ¿Sí? Hay que darle vueltas, pero ¿Cómo? que hay que darle vueltas, pero sí, Sí. más o menos. Simplemente con eso quiero decir que tú un controlador siempre lo puedes definir como los estados que tenga el controlador, que en este caso son los Q, igual A por la matriz del controlador A por los estados del propio controlador, más la matriz B del controlador, no de la G, por lo que le entre. Que ahí es donde esto es un poco más libre, porque lo que le entre es un buen chorizo de cosas. En este caso es R y X. ¿Vale? Y finalmente, la salida, lo que devuelve el controlador, que en este caso coincide con la acción de control, ¿vale? Es igual a... Es decir, esto hay que tunearlo un poco como esto, es decir, fijaos que ahí he evitado poner U, ¿no? Igual que aquí debería evitar poner Y, ¿sabes? Ahí hay que definir lo que es la salida en sí, que es la U, ¿vale? Entonces aquí pondríamos la C de controlador por los estados del controlador, que en este caso es la realimentación es el término integral, más la D del controlador por, de nuevo, lo que le entra al controlador. R, Y, X. ¿De acuerdo? Bueno, a ver, todo esto es para entender que igual que en los controladores, fijaros, igual que en los controladores utilizamos esta notación y que es la misma que en los procesos, y para el bucle cerrado también utilizamos la misma notación, es decir, que depende de ese, podemos hacer lo mismo para sistemas, para controladores y para bucles cerrados. Utilizar la nomenclatura ABCD. ¿De acuerdo? Es decir, cuando hablábamos de G, siempre decíamos, no, G es un sistema que tiene como entrada U y como salida Y. Pero luego cuando hablábamos de C decíamos, es un sistema que tiene como entrada Y y como salida U. Le dábamos la vuelta. Pues pasa lo mismo con esto que estábamos comentando ahora. Ahora ya no sé dónde he guardado esa imagen que estábamos trabajando. ¿Dónde me la he cargado? Sí, yo creo que no sé qué he hecho, pero está claro, ¿no? Lo que estaba diciendo. Sí, sí. Espero. Vale, continuamos. Entonces, una vez tenemos esto, ahora, para entender cómo funciona un bucle cerrado, igual que cuando hacemos C por G partido 1 más C por G, tenemos que pensar ahora, pero en términos de completar un sistema en espacio de estados. En ese caso, cogemos ahora y empezamos a empaquetar que, por ejemplo, lo que aquí en este controlador cuando lo hemos definido era una entrada, resulta que no era una señal exógena pura, sino que era una señal que dependía, que estaba en el modelo del sistema. Y lo mismo pasaba con esta señal. ¿Vale? Bueno, esto tiene que ver con lo que vimos en el tema 3, que si os acordáis, veíamos que cuando empaquetábamos un sistema en serie con otro, lo que para este era salida, a lo mejor para el otro era entrada y del revés, ¿no? Entonces, al final, eso llevaba a que habían estados ahí que se ligaban de esta forma, ¿no? ¿Lo veis? Ahí está esta ligadura ahí. Bueno, pues ahora, en el caso de empaquetar controladores con sistemas, pues pasa similar. Tenemos la dinámica del sistema, la dinámica del estado que hay incluido dentro del controlador, y ahora para empaquetarlo tenemos que ver la relación que hay entre las señales. Por ejemplo, la señal Y es C por X, ¿vale? Y la acción de control, que dependía de menos K por X más KQ por Q, resulta que X no es una señal exógena, sino que es el estado del propio sistema. Bueno, pues si empaquetamos esto, llegamos a este modelo matemático de la dinámica completa en la cual se incluyen los estados del modelo del sistema y los estados del controlador que estamos diseñando. Empaquetando esto, pues efectivamente nos salen matrices por ahí fuera de la diagonal para entenderla, que hay una vinculación entre un sistema y el otro, ¿vale? Nos aparecen nuevas señales exógenas y nos aparecen nuevas ligaduras, donde tenemos que la acción de control del sistema, estado aquí, hemos decidido calcularla como este elemento, de forma proporcional a los estados del sistema y a los estados del propio controlador. Es decir, ahí hay una ligadura para hacer la sustitución de esta acción de control de esta forma.
Bueno, esto nos lleva a que, así como antes teníamos la dinámica A menos BK, ahora tenemos la dinámica completa de bucle cerrado con unos estados que no solo tienen los estados del sistema, sino también los integradores del controlador. Y la dinámica, para hacerla similar a lo de antes, es A menos BK, pero con A extendida, con esta pinta, con B extendida, con esta pinta, con K extendida, con esta pinta, y la matriz que nos dice cómo entran las referencias ahora tiene esta pinta aquí. ¿Vale? Bueno, ¿cuál es la idea? Bueno, pues simplemente vamos a diseñar el controlador utilizando las matrices en lugar de A y B como antes, con A barra y con B barra. ¿Qué detallitos aparecen a la hora de diseñar? Bueno, pues que hay un polo más a asignar por salida, porque ahora la dinámica del sistema A barra es más grande que A. De hecho, es más grande que A en el mismo número que integradores incluimos, que es el número de sensores de salidas, de errores de seguimiento. Lo mismo pasa con la matriz Q en el caso de la asignación en lugar de polos de control óptimo. De que la matriz Q ahora va a aumentar de tamaño porque no solo debe penalizar los estados, sino que también debe penalizar el término integral, la Q, que es equivalente a cuando maximizamos K sub I o minimizamos la integral del error en el caso de los PIDs. ¿Vale? Por ejemplo, ¿cómo haríamos esto ahora en MATLAB? Imaginaros, tenemos un sistema, definimos la salida, que fijaros que también crece la matriz C, porque ahora solo depende de este estado del modelo, no del controlador. Y sabemos que la acción de control la definimos de esta forma, menos K barra, que incluye la K y la KQ. ¿Vale? Y entonces, en MATLAB, ¿qué haríamos? Bueno, primero definiríamos la matriz A, B y C y luego diríamos matriz A extendida. Y nos pintaríamos esto, A, 0, y en la siguiente fila, menos C, 0. ¿Vale? Lo que pasa es que esta matriz A es cuadrada de tamaño n por n. Bueno, pues entonces los ceros que hay que poner a la derecha son una columna de ceros de tamaño n y una columna, y debajo hay que poner menos c y 0. Lo mismo haríamos para la matriz B extendida. Lo mismo haríamos para la nueva matriz B que nos habla de cómo entra la referencia, que sería esta. Y lo mismo haríamos para la C extendida que nos dice la salida, los sensores, cómo evolucionan. Finalmente utilizaríamos o bien el comando place o bien el comando LQR para obtener alguna K extendida, y lo que sabemos es que de esa K extendida, K en el sentido este, porque la acción de control, recordad que es menos K por X más KQ por el término integral. K son los primeros elementos y KQ son los últimos elementos cambiados de signo. De ahí viene esto. Bueno, finalmente, para modelar, bueno, pues haríamos lo mismo que antes, solo que con las nuevas matrices extendidas. Bien, ha acabado la clase, lo paro aquí, el próximo día lo retomamos, porque ahora se empieza a liar un poco, y seguiremos con esto. ¿De acuerdo? ¿Ha quedado todo claro? Sí, más o menos.